Gracias, pastor, dice la palabra de Dios, refiriéndose a los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Introducción. En la Biblia, al pastor se le llama también anciano, siguiendo la costumbre judía, presbítero o anciano que está cerca de los asuntos del Señor, obispo, del griego episcopus, el que revisa o supervisa, apóstol, pues muchos fueron pastores, o sacerdote, recordando quién ofrecía el sacrificio. El Señor es quien levanta a los pastores que la iglesia necesita, y en la Biblia se les menciona en plural, a diferencia de algunas prácticas en las cuales, siguiendo la idea monárquica, el sacerdote era el rey de la iglesia, el que manda, al grado que acostumbraron a la gente incluso a besar su mano, y crearon una jerarquía completa que tenía derecho a las ofrendas e ingresos. En el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea Raaj más de 170 veces para describir los cuidados y alimentación, ya sea de las ovejas o de los creyentes, y escribe el profeta la promesa de Dios: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras del griego, poimen y poimaino, que significan pastor y pastorear. Ambas palabras aparecen un total de 29 veces, la mayoría se refieren a Jesús, quien dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Las mismas palabras aparecen en el relato del nacimiento de Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y en el Salmo 23, uno de los pasajes más conocidos y repetidos de la Escritura, el salmista declara su completa confianza en Dios, a quien ve como su pastor, sin importar las condiciones de vida. Y así, Jehová es mi pastor, se convierte en un canto de triunfo para el creyente. En el Nuevo Testamento, pastorear se utiliza frecuentemente para referirse al trabajo cristiano. Jesús dijo a Simón Pedro: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: apacienta mis ovejas. No cabe la menor duda, el trabajo del pastor es cuidar, proteger y alimentar al rebaño. Pablo, en su último mensaje a los pastores de la iglesia de Éfeso, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Escribiendo
a los cristianos de Corinto, les dice acerca del sostenimiento de los apóstoles, o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Y refiriéndose a los dones del Espíritu, les escribió: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Pedro, por su parte, escribe: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Pero pastorear una iglesia es una tarea difícil, una gran responsabilidad ante Dios. Por ello el Señor nos dice a los miembros: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y no solo es difícil, sino que muchas veces también es una función ingrata, pues el ministro, quien no es superior ni inferior a los demás creyentes, ha sido nombrado por Dios para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Así que Él tiene que capacitar a los creyentes para que lleven las buenas nuevas del Evangelio y para que ellos también capaciten a otros para repetir esa pesca de almas. Y tienen que rendirle cuentas sobre lo que Dios les encargó, sobre cómo los prepara y cómo cuida al rebaño, pues las advertencias de Jeremías son muy duras. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Por eso Dios hizo una promesa: les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que las guíen con sabiduría y entendimiento, por lo cual a cada pastor que le pida a Dios, Él le dará sabiduría para guiar a su rebaño. Hoy, que celebramos su día, queremos decirle: hermano pastor, gracias por esforzarse en dirigir a la iglesia de forma sabia. Las funciones que Dios ha encomendado a los pastores son un privilegio, pero a la vez representan una responsabilidad y una carga. Entre otras, podemos reflexionar sobre las siguientes y manifestar nuestra gratitud por cada una. Presentar el mensaje de salvación. Y en una forma poética, el profeta usa el símil de la gratitud y alegría que nos produce aquel que nos trae buenas noticias. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Por eso hoy a nuestro pastor le decimos gracias por llevar las buenas nuevas de salvación a quienes estén dispuestos a escuchar. Y ya desde el Antiguo Testamento, el proverbista decía a los pastores:
cuida mucho de tus ovejas. Y Pablo recomendó a los pastores de Éfeso: tengan cuidado de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Y así el cuidado del pastor se da en cada familia, en cada creyente. Algunas veces, si hay un motivo de alegría en alguna familia de la iglesia, es probable que se llame al pastor para que dé gracias a Dios con ellos. Y cuando hay duelo, enfermedad o necesidad, seguramente acudirán al pastor para pedirle que ore. Hermano pastor, gracias por cuidar el rebaño que Dios le ha encomendado. También lo ha puesto para servir a Dios y a las ovejas. Sabemos que usted lo hace no por nombramiento humano ni por un contrato. Lo hace porque el Señor lo ha elegido para ello, como dijera Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es el Señor quien le ha encomendado que cuide de su rebaño, no por obligación y por dinero, sino por vocación, no siendo un tirano, sino un ejemplo, porque cuando aparezca el Pastor Supremo, usted recibirá la inmarcesible corona de gloria. Gracias, pastor, por servir a Dios y a sus ovejas. Amar y perseverar. Hoy podemos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo. Damos siempre gracias a Dios, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, dando fe, hermano pastor, del amor y perseverancia con la cual usted realiza su trabajo para el Señor. Gracias por trabajar con el corazón para la gloria de Dios. Dar ejemplo. En la carta a los Hebreos, el Espíritu dice a la iglesia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si bien la palabra nos ordena a los miembros ser agradecidos, es enorme la carga puesta a los pastores, pues dice que se medirá por el resultado de su vida, para que los creyentes imitemos su fe, hasta que sea aplicable lo que escribe Pablo: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Llegará el momento cuando todos hablen bien de la fe del pastor y de la iglesia. Hermano pastor, gracias por su ejemplo, por mostrar lo que significa vivir para Cristo, estar lleno de fe y vivir dentro de la voluntad de Dios. Si usted cumple esas condiciones, Dios puede ser glorificado a través de su vida, distinguido por Dios. Y Él nunca se equivoca, y a usted lo ha puesto en esta iglesia, haciéndolo responsable de cuidar de los miembros y entregar su vida
para su cuidado, pero el Señor no es ingrato y dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Gracias, pastor, por su dedicación y enseñanza. Dice la palabra que usted es digno de doble honor. Uno, el agradecimiento nuestro por su servicio, pero el más importante, el honor que el Señor le da ahora y le dará cuando regrese. Una vida difícil, pero con todas esas responsabilidades, la vida del pastor se vuelve difícil. Usted tiene que parecer siempre fuerte y muchas cosas las pasa solo, pues en su casa más de una vez le habrán dicho que abandona sus responsabilidades con su familia por atender asuntos de la iglesia y que nadie se lo va a agradecer. Por otra parte, ¿cuántas veces usted no tiene con quién hablar y siente que es difícil que lo entiendan, pues los miembros suponen que usted siempre tiene que hablar de las cosas del espíritu y por ello teme que si habla de debilidades o necesidades, piensen que no es digno de servir al Señor? Querido pastor, sabemos que más de una vez, cuando llega la noche, habrá sentido esa soledad que solo el Señor puede llenar. Él la permite para que se identifique con las batallas de sus ovejas, y Jesús, quien la sintió, le entiende, le acompaña, le sostiene y le levanta, pues Él ha prometido: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Y recuerde también que mucho del trabajo del Señor lo tendrá que hacer en silencio, orar, interceder, nutrirse de su palabra, pero el silencio ante Dios es muy valioso para su obra. Dios hace su obra en la naturaleza por medio de fuerzas silenciosas, conserva al océano en su lugar y sostiene a las estrellas en sus órbitas con la fuerza de gravedad, la cual trabaja en silencio. Los rayos del sol silenciosamente levantan toneladas de agua cada minuto, llenando los ríos del mundo. El ruido de los rayos y la luz de los relámpagos son solo una pequeñísima parte de la energía de Dios. Los temblores de tierra son una pequeña parte de su obra geológica. El huracán nace de un viento insignificante. Por eso, la oración íntima del pastor pidiendo a Dios por sus ovejas, algo que parece tan pequeño, mueve la mano de un Dios todopoderoso en favor de quien sufre, de quien necesita, de quien guarda rencor. Gracias, hermano pastor, por las horas que ha gastado de rodillas pidiendo por cada uno de nosotros. Un gran esfuerzo. Se cuenta que un pastor soñó una noche que él iba en lugar del caballo, jalando un gran carretón, y que los miembros de la iglesia iban atrás empujando el carruaje. El trabajo era muy difícil y avanzaba lentamente porque el camino estaba lleno de lodo. Por fin, solo pudo mover el carretón unos pocos centímetros. Esto le pareció bastante raro si toda la congregación ayudaba a empujar. Finalmente, cuando él estaba ya casi agotado, fue hacia atrás para examinar las causas de la dificultad y se dio cuenta que los miembros de la iglesia no solo habían dejado de empujar,
sino que se habían subido al carretón y allí estaban sentados, ocupados en criticar al pastor porque no tiraba del carretón con mayor rapidez. Bueno, afortunadamente solo era un sueño. Mansedumbre. Pastor, el Señor lo quiere como un ejemplo de mansedumbre, y eso lleva a algunos a considerarlo débil. A usted, quien a pesar de flaquezas o debilidades quiere cumplir con esa tremenda responsabilidad, le invito a que escuche la oración de un pastor. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir, me hizo débil para depender de Él. Pedí hacer grandes obras, se me dieron ovejas débiles para cuidar sus vidas. Pedí una iglesia llena de miembros felices, se me dio una congregación muy necesitada de consuelo y exhortación para que yo fuera sensible. Pedí una gran iglesia feliz y se me dio un pequeño rebaño lleno de oración y fidelidad al Señor, para que yo me llenara de alegría. Pedí una iglesia sin problemas para gozar con ella. Se me concedió salud para vivir todo el esfuerzo que enfrentaba la iglesia. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que necesitaba para servir al Maestro. A despecho de mí mismo, fueron oídas mis oraciones. Soy, entre todos, el pastor más bienaventurado. Una herramienta y un vaso. Hermano pastor, no olvide que usted es una herramienta en manos del Todopoderoso. Usted no es Dios ni el Espíritu Santo para convencer a nadie. Es solo una herramienta que Dios mandó a trabajar a su iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor, y Él ama a su congregación más de lo que usted la ama. Él es el principal interesado en edificarla y santificarla. Pero a la vez, usted es un vaso de honra en manos del alfarero. Al mismo tiempo que Dios lo está usando, lo está moldeando. Por eso hoy necesita seguir depositando su vida y ministerio en manos del dueño de la viña. No trate de resolver todo. Busque la ayuda de quienes perseveren en la visión que Dios les ha dado para trabajar juntos para su reino, y lléveles el mensaje del Señor. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y así, todos juntos pueden ir por esa oveja perdida que necesita ser rescatada. Pastor, descanse. El Señor está a cargo. Descanse en su soberanía y deje en sus manos todas esas cosas que no puede controlar. Solo use de forma responsable los dones con los que el Señor lo ha provisto, para que finalmente escuche la voz del pastor de los pastores. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hoy, escuche lo que un miembro puso en el boletín de una iglesia. Pastor, lamento mucho no haberlo ayudado cuando me invitó, pero ahora que el Señor me ha hablado, prometo tener confianza en usted para que se sienta libre de servir a la iglesia sin estorbos, sin críticas y sin buscarle defectos. Lo quiero respetar como a un embajador que Dios ha enviado para enseñarme cómo vivir para Él. Y yo voy a orar para pedir a Dios que su ministerio
sea una bendición para toda nuestra iglesia. Acordaos. Y a la iglesia no importa su tamaño, riqueza o carencias, no importa el momento que esté viviendo, el Señor le dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdate de quienes te enseñan la palabra de Dios. Sigue el ejemplo de su fe. Sean admirables y dignos de imitar. Hermano pastor, hoy la iglesia le dice: muchas gracias, que el Señor le siga bendiciendo. Y el Señor le dice: adelante, que tu trabajo no es en vano. Dios bendiga su palabra.